Bueno, entonces de nuevo, bienvenidos a todos por participar en este webinar sobre beneficiarios finales. Muy seguramente muchos de ustedes han recibido ya diferentes correos de la DIAN, ya sea recordando o haciendo requerimiento de información de quienes deberían estar informando y cumpliendo con esta obligación que, si bien en principio podríamos decir que es nueva, esto viene de algún tiempo atrás, 2016, tiene diferentes lineamientos y demás. La agenda del día de hoy. Vamos a contar con una breve introducción. Vamos a mencionarles quiénes son los obligados y no obligados a cumplir con esta obligación que valga la pena mencionar, tiene vencimiento el 31 de julio de este año. También vamos a mencionar los criterios de determinación de los beneficiarios finales, el deber de debida diligencia, uno de los aspectos más importantes de todo este proceso, más que incluso diligenciar los formularios destinados para esto. Todo lo que tiene que ver con las obligaciones de custodia y confidencialidad de la información y pues finalmente las sanciones que resulten aplicables. Entonces, como les comentamos en la introducción, esta es una obligación que no es nueva, viene realmente desde el año 2016, pero pues el cumplimiento de obligaciones termina siendo mucho mayor a partir de este año que tenemos la fecha de vencimiento. Todo esto viene de recomendaciones de la OCDE. Ustedes lo habrán escuchado también, todo lo que tiene que ver con acciones BEPS de beneficiario final. En el año 2016 se hacía mención incluso a beneficiario final cuando se tenía más del 25%. También viene acompañado de recomendaciones de diferentes instituciones internacionales como es la GAFI, el Grupo Financiero Internacional, y en particular el micrositio de la DIAN nos trae las recomendaciones de la GAFI del Caribe. Acá mencionamos cuáles son los países que hacen miembro de la GAFI del Caribe. Igualmente es importante tener en cuenta que en principio, si bien es una obligación de carácter fiscal, lo que se busca es la transparencia a nivel internacional, evitar todo lo que tiene que ver con corrupción, lavado de dinero, lavado de activos, y todos estos elementos que podrían llegar a corresponder a erosión de bases gravables o sencillamente como no cumplir con estos principios de transparencia. De hecho, los países a nivel internacional están siendo juzgados dependiendo si tienen políticas de transparencia o no. Y un elemento que es importante también tener en cuenta es que en principio toda la información que ustedes suban a la DIAN a través de los sistemas electrónicos de la DIAN es para fines inicialmente fiscales. La misma resolución o las resoluciones principales, específicamente la 164 del 2021, nos indica que esta información podrá ser compartida con Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, la Procuraduría General y la Unidad de Información y Análisis Financiero. De nuevo, todo esto porque está atado a evitar todo lo que tenga que ver con corrupción, lavado de activos, blanqueo de capitales y demás circunstancias similares. Entonces, teniendo en cuenta esta condición de quiénes o por qué estamos sujetos al cumplimiento de esto y el desarrollo inicial, quisiéramos empezar con quiénes son los obligados a cumplir con todo este tema de beneficiarios finales. Entonces, Leonardo, por favor. Perfecto, Steffi. Entonces, ya adentrados en este mundo de los obligados y no obligados, nos parece más adecuado
empezar por los no obligados, debido a que los obligados son un aspecto muy amplio y consideramos necesario abarcar primero los no obligados. En ese sentido, cuando nos vamos a quienes no están obligados, solo tenemos dos eventualidades. La primera son entidades, establecimientos u organismos públicos o entidades y sociedades cuya participación es 100% pública. Y como segunda grupo de no obligados están las embajadas, oficinas consulares, misiones diplomáticas y además los organismos u organizaciones acreditadas internacionales acreditadas por el gobierno nacional. Con base a estos no obligados que mencionas, hay una gran pregunta y es si las entidades de economía mixta deberían estar sujetas a el cumplimiento de esta obligación, teniendo en cuenta que tienen participación tanto pública como privada. De acuerdo, Steffi. Y en este punto es indispensable irnos a quienes están obligados como tal, traído desde la resolución 164 y el artículo 635 raya 1 y raya 2. En ese sentido, en la misma norma nos habla que en estos casos en los cuales tenemos una participación que es pública y una participación a su vez que es privada, entonces debemos irnos a los criterios de determinación y en ese sentido debemos analizar desde la perspectiva de los obligados. Entonces, ahí me voy hacia los obligados. Ya hablamos de los no obligados, vámonos a los obligados. Entonces, cuando nos vamos a los obligados, primero tenemos que hablar de las sociedades y entidades nacionales ya que tengan ánimo o no de lucro, según lo establecido en el artículo 12 raya 1. Esos son los primeros obligados. En segunda instancia están los establecimientos permanentes, de acuerdo con el artículo 20 raya 1, igualmente del Estatuto Tributario. Pasamos ahora a las estructuras sin personería jurídica, que también tienen unos criterios especiales de determinación que ya entraremos a abordar. Y en este sentido tenemos que ver si son creadas o administradas en Colombia, si son regidas por leyes colombianas, si su fiduciario o posición similar es una persona jurídica nacional o si es una persona natural residente fiscal colombiana y asimismo, como último obligado, estarían las personas jurídicas extranjeras o estructuras sin personería jurídica extranjeras, cuyo 100% de la inversión no esté presente en los anteriores mencionados, o sea, a través de una persona jurídica, a través de un establecimiento permanente o una estructura sin personería jurídica. Entonces, dicho esto, cuando estamos ante un evento en el cual tenemos una sociedad de economía mixta cuya participación es en un porcentaje privado y en un porcentaje público, en el porcentaje que es privado nos debemos ir a que efectivamente están obligados a reportar por ese porcentaje teniendo en cuenta los criterios de determinación que vamos a abordar seguidamente y que me gustaría que explicaras a continuación. Vale, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, los criterios de determinación del beneficiario final, esa persona natural a la cual se quiere llegar al final, tenemos que diferenciar dos grandes grupos inicialmente. Tenemos que diferenciar primero el grupo que corresponda a personas jurídicas y a un segundo gran grupo correspondiente a cómo llegar a ese criterio de determinación cuando el beneficiario final está dentro de una entidad sin personería jurídica. Y de hecho, me gustaría empezar por este segundo grupo. ¿Por qué? Porque es el que en principio pudiese llegar a tener mayores inconvenientes de determinación. Primero, ¿qué es una entidad sin personería jurídica? Y la misma resolución muchas veces ha mencionado que una entidad sin personería jurídica corresponde a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contratos de colaboración empresarial, joint venture, consorcios, uniones temporales. También hace mención a los fondos colectivos de inversión, a los FIC. Entonces, a patrimonios autónomos. Esto hace que el espectro que inicialmente teníamos en la cabeza cuando escuchábamos inicialmente este tema de beneficiario final sea
bastante amplio y por eso la importancia de esta determinación de criterios y también atado al tema de obligados. Dentro de los criterios en este primer grupo que puede llegar a generar diferentes condiciones e interpretaciones, tenemos elementos particulares y es que cuando las resoluciones, tanto la 164 como todas las demás resoluciones que han hecho las modificaciones, mencionan cuáles son los criterios, no establece una forma excluyente. ¿Qué quiere decir? Hace un listado y todos los que estén dentro de ese listado deberían estar incluidos. Dentro de ese listado, ¿quiénes estarían? Por ejemplo, fiduciante constituyente, fiduciario o quien tenga la posición, o beneficiarios o quien tenga posiciones similares. Entonces aquí ya vamos a hablar un poco más también de todas aquellas personas naturales. Si se dan cuenta, no corresponde a ningún porcentaje en particular, sino sencillamente que tengan de cierta forma algún tipo de goce del derecho o disposición, ya sea del activo o de los rendimientos, lo cual de nuevo me sigue ampliando aún más ese espectro de a quienes debería reportar como personas naturales correspondientes a beneficiarios. Y ahora, con ese primer grupo que hicimos la mención, esas personas naturales que están dentro de una entidad que tiene personería jurídica. Aquí pues en principio serían todas las sociedades que nosotros conocemos y pues justamente atado a los obligados que acaba de relatar Leonardo. Tenemos inicialmente dos criterios importantes y es importante igualmente mencionar que vamos muy atados a dos elementos o dos palabras claves. Uno es la titularidad y otro es el control. Entonces, primer criterio es aquella persona que actuando individual o conjuntamente, y un poco más adelante vamos a hablar de esa condición de conjuntamente, em, tenga titularidad de capital, derechos de voto o beneficio y todo esto me lo limita al 5%. Como les mencionamos un poco en la introducción, esto no es algo que se haya inventado Colombia. Hay muchas jurisdicciones, por ejemplo, en Estados Unidos hacen mención a 25%. Incluso cuando Colombia inició con este tema en el 2016, solamente hacía mención a 25%, pero pues no estaba la obligatoriedad como tan inmediata. Dentro del segundo criterio importante, que es el concepto de control, aquí es muy importante justamente esa definición de control. ¿Qué se entiende por control? Control directo o control efectivo. Es decir, quien finalmente tenga como todas las condiciones o todas las características para determinar qué hacer de nuevo con activos, rendimientos de esa persona jurídica o esa entidad con personería jurídica. Y tenemos un tercer criterio que es un criterio residual y es cuando yo no pueda identificar a la persona que tenga la titularidad, pero tampoco puedo identificar a la persona que tenga control, voy a reportar a inicialmente el representante legal o similar. ¿Y por qué dice similar? Porque puede, y asimismo también lo menciona la resolución, hay algunos casos en los que el representante legal es un nominado, quien toma las decisiones y quien efectivamente tiene ese control y ese manejo, termina siendo una persona diferente al mismo representante legal. Aquí, en este punto de los criterios, es cuando cobra vital importancia todo el trabajo de debida diligencia, que también les vamos a mencionar, las sanciones que pueden aplicar por el incumplimiento de las obligaciones, que incluso pueden llegar a ser hasta 5 sanciones de forma concomitante, es decir, nos pueden imponer 5 sanciones diferentes dependiendo de el incumplimiento de las obligaciones que tengamos específicamente.
Vale, Steffi, dicho esto, me gustaría también hacer un recuento de estos dos temas. Teniendo en cuenta los criterios de determinación, hay que hacer bastante énfasis en que unos son específicamente para personas jurídicas y otros son para estructuras sin personería jurídica. Entonces, cuando estamos ante dichos eventos, debemos someternos a los criterios. No podemos mezclar los criterios de las personas jurídicas con las estructuras sin personería jurídica. Y cuando vemos aquí que hablan en las estructuras sin personería jurídica de fiduciantes, fiduciarios, de los comités fiduciarios, del fideicomisario, beneficiario e incluso de cualquier otra persona natural que tenga un control efectivo final, así lo define la norma, eh, vemos incluso que hay un término que me gustaría que nos explicaras un poco más a profundidad y es el de los beneficiarios condicionados, que la norma nos indica a grosso modo o someramente que pues hay algunas condiciones en las cuales se materializan estos criterios para que se cumpla con la condición de beneficiario, pero esto está sometido a ya sea una condición o plazo que puede ser indeterminado incluso en el tiempo. Entonces, te doy la palabra para que nos amplíes un poco más. Claro que sí, el concepto de beneficiario condicionado, como muy bien lo acaba de mencionar Leonardo, corresponde a aquel beneficiario que por un hecho futuro e incierto tendría el beneficio, de nuevo, ya sea por temas de control, por tema de titularidad de esa entidad o persona jurídica. Entonces, este concepto es importante porque incluso por el hecho de no tener los beneficios palpables y a pesar de ser esto prorrogado en el tiempo, o puede que incluso ni siquiera se dé la condición, la norma nos indica que debemos reportar incluso a estos beneficiarios condicionados y debemos reportarlos como tal. Es decir, hay una anotación, una condición especial dentro de los formatos que se diligencian, inicialmente 3 si son también entidades sin personería jurídica, o 2 si corresponde a una entidad con personería jurídica. En estos formatos igualmente se hace mención. Entonces, para que lo tengan muy presente, no por el hecho de que actualmente no se cuente con ello, quiere decir que no debamos reportarlo en este momento. Perfecto. Ya pasando, teniendo claro como esta parte de la definición de un beneficiario condicionado y cuándo se materializa, y además que está el deber efectivamente dentro del reporte de beneficiarios finales de diligenciar estos beneficiarios condicionados y colocar efectivamente la condición por la cual pues se materializará su beneficio al final. En ese sentido, también me gustaría en este momento trasladarme a las personas jurídicas, porque hay algunos aspectos que también nos generan muchas inquietudes frente a estos temas, y es cuando se habla de la palabra conjuntamente porque vemos aquí que hay, por ejemplo, estructuras, digámoslo así, familiares en los cuales, digamos, hay personas que tienen el 1%. Veamos una familia con una sociedad y cada uno tiene el 1%, imaginémonoslo, y que no se cumplen en principio estos criterios del 5% más, pero la norma nos habla de que controlen o tengan una participación individual o conjunta para así materializar dicho beneficio. Entonces me gustaría ampliar este tema diciendo qué debemos entender por conjunto, porque ya como explicaste, estos criterios no son excluyentes. En principio, tenemos el 5% más, ya sea de participación o de beneficios, de manera individual o conjunta, o incluso el control de manera directa o indirecta, que puede ser también conjunto. Entonces, en ese sentido, sí es una pregunta que creo que nos interesa a nosotros y también a los que están participando en nuestro webinar. Claro que sí, de nuevo, la norma es muy clara y lo reitera, yo creo que en unos 5 o 6 artículos de la misma resolución. Persona natural que actúe individualmente o conjuntamente y pues ya
aplicamos los criterios que acabamos de mencionar. Conjuntamente es una palabra que está definida dentro de la misma resolución y dice que se entenderá conjuntamente a quien actúe dentro de el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil. Esto para los no abogados, ¿qué quiere decir? Segundo grado de consanguinidad puede decir que aplica tanto en las líneas ascendentes y descendentes, es decir, pongamos el ejemplo, esa relación padre-hijo, y como vamos hasta segundo grado, puede ser padre, hijo, perdón, hijo, padre y hermano. Quiere decir que en el evento que sea de una sociedad nacional, por ejemplo, familiar, que incluso hay un informe de Confecámaras que aproximadamente el 86% de las empresas productivas colombianas son familiares, es decir, que aproximadamente el 86% de las sociedades colombianas vamos a tener esta dificultad o esta primera pregunta de conjuntamente, porque esa relación hermanos-padres se va a interpretar como conjuntamente y por lo tanto, si bien hay, por ejemplo, un padre con su hijo que individualmente no suman el 5%, pero conjuntamente sí, entonces en principio hay que realizar ese reporte y hay que reportarlos en esa forma. Entonces, este concepto de conjuntamente de verdad que cobra una relevancia importante y sobre todo en una economía como lo es la colombiana. Y pues para completar el tema de civil y de afinidad, esto hace relación a esa relación esposo, eh, esposos en general y la relación de adoptante y padre adoptante, hijo adoptivo o madre y hija adoptiva, lo que sea. Eh, Perfecto, Steffi. En este punto, creo que surgen también algunas interrogantes y es algo que me gustaría también plantearte. En estos eventos en los que hablamos de manera en la que se toman estas decisiones de forma conjunta para establecer igualmente los criterios de determinación de los beneficiarios finales y llegar a ese 5% o ese control, ¿consideras que para el caso puntual que estabas mencionando, en el cual si bien la familia no cumple individualmente con el 1%, pero toman decisiones de forma individual? O sea, no las toman de manera conjunta dentro del aspecto económico, de los hechos económicos de la sociedad, también estarían cumpliendo este criterio, porque la norma en principio parece un tanto cerrada en ese aspecto y creo que ahí vendría la interpretación y en ese sentido ahondar un poco más para efectivamente determinar ese criterio de conjunto, porque desde mi posición, si toman decisiones de manera individual, pues en principio no estarían obligados, pero me gustaría saber tú qué opinas frente a este tema, teniendo en cuenta pues estos casos particulares que pues vemos en el día a día. Esa es una pregunta muy importante y aquí es donde vienen las interpretaciones justamente que se realizan sobre la norma. Y como lo acabas de mencionar, la resolución, la 164, parece ser muy cerrada frente al concepto de que efectivamente cuando estemos en esos supuestos, se presume que van a actuar de forma conjunta, pero también es importante hacer mención que la misma norma cuando inicia la definición de conjuntamente dice actuar. Y ahí es donde creo que está el punto diferenciador. No debemos llevar todas las situaciones a esta condición de si hay padre y madre, perdón, si hay padre, hijo o si hay hermanos, siempre debería interpretarlo así. Por el contrario, el actuar, esa palabra es muy importante porque puede que, pongámonos de ejemplo, tú y yo, Leonardo y yo somos hermanos y por lo tanto
Leonardo dice que sí y yo digo que no. Ya eso, en una que otra decisión, implica que no estamos actuando conjuntamente y que por lo tanto la norma no puede ser tan sesgada, o más bien la interpretación de esa norma no puede ser sesgada a tal punto que debamos interpretar algo diferente. De acuerdo, Steffi. Y yo creo personalmente que estos temas eh, derivan mucho en este deber de debida diligencia y se materializan en ese punto, que no es solo como mencionabas al principio, diligenciar los formularios, determinar someramente el 5% más de beneficios o participación o control, sino que en este documento de debida diligencia debemos, como asesores y los asesores de las personas que nos estén viendo en este momento, agotar todos estos, todos estos procedimientos para determinar si efectivamente, como es el caso que acabamos de hablar, todos los casos son diferentes y en ese sentido determinar si hay efectivamente un control conjunto, si se toman las decisiones separadamente, de forma individual, digámoslo así. Y esto como se puede ver, ya me imagino que hay que adentrarse en los estatutos de la sociedad, en las actas de las sociedades y asimismo hacia arriba, dependiendo de las estructuras intermedias por las que haya que pasar para determinar en su momento los beneficiarios finales, que como pueden ser personas naturales colombianas, pueden ser también personas naturales extranjeras. Así es, y justamente ahora que mencionas las personas naturales extranjeras, también puede que tengamos en la cadena de titularidad diferentes entidades extranjeras, lo cual puede que nos dé un tropiezo en poder hallar o poder identificar a esas 5 personas naturales o a esas personas naturales que realmente terminan siendo beneficiarios finales de la estructura. ¿Por qué puede darse esto? Porque por legislación, por ejemplo, no se quiere entregar información, pero siempre debe registrarse que la compañía o que la entidad, sea con personería jurídica o sin personería jurídica, agotó todo lo que estaba en su poder para poder identificar a las personas naturales. Tanto es así que la actualización de el RUP, que recordemos hace parte del RUT, del Registro Único Tributario, debe efectivamente actualizarse cada vez que hayan cambios, ya sea por temas estructurales, ya sea por temas de control o ya sea por temas de un nuevo beneficiario, un nuevo control efectivo a la larga. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esta obligación no se acaba el 31 de julio o para quienes ya lo realizaron esta única vez. Esta obligación es de forma constante y de hecho debemos recordar que debemos conservar por 5 años mínimamente esa debida diligencia. ¿Y la debida diligencia qué es? Los soportes más la debida diligencia, de tal forma que si el día de mañana la DIAN llega a cuestionarnos algo de un reporte beneficiario final que realizamos y corresponde a 4 años atrás, ellos tienen toda la facultad y nosotros deberíamos estar también en la facultad de poder entregar ese documento de debida diligencia más los soportes. Esto es algo adicional que debe incluirse en el archivo de las compañías. Y esos 5 años a partir de cuándo cuentan, a partir del año siguiente del momento del reporte o a partir de la liquidación cuando esto ocurra. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos y todos estos elementos que hemos hablado, vamos a presentarles diferentes estructuras jurídicas en las cuales pues mencionamos y deberíamos hacer relación a quiénes tocaría reportar y cómo deberíamos reportarlos. Así es, Steffi. Como pueden ver, vamos a traer algunos ejemplos, pero
Igualmente estos ejemplos los vamos a ir modificando mientras vamos hablando de cada una de las estructuras porque cada caso es un mundo diferente. Hay estructuras muy complejas como hay estructuras muy sencillas. E incluso dentro de las mismas estructuras hay reglamentaciones que nos llevan a determinar de una u otra forma los beneficiarios finales. En ese sentido vemos, por ejemplo, que en las sociedades colombianas, en un caso muy simple, una estructura muy sencilla, las normales del día a día, si somos dos personas naturales, en este caso Estefi y yo, que somos que tenemos participación 50 y 50 de una sociedad colombiana 2, que a su vez es dueña de una sociedad colombiana 1, debemos tener bien presente que no es únicamente de la sociedad a la cual yo tengo la participación la que me debe reportar el beneficiario final, sino que son las dos sociedades. O sea, hay que ir por cada uno de los peldaños, por cada una de las escaleras de la estructura y cada uno de estos, si cumplen con los criterios para estar obligados, pues tendrán que llegar hasta el beneficiario final. Entonces, como vemos inicialmente aquí, la Sociedad Colombiana 1 está obligada a reportar beneficiarios finales conforme ya habíamos discutido y a su vez la Sociedad Colombiana 2. Entonces, lo que haría la Sociedad Colombiana 1 es pasar por la Sociedad Colombiana 2 y determinar tanto a Estefi como a mí como sus beneficiarios finales, teniendo en cuenta los estatutos sociales, que en principio, como mencionamos, solo estamos aquí en un ejercicio simple en los cuales tenemos el 50% de participación, o sea, derechos de voto y derechos económicos. En ese sentido, esos son los dos ítems que debe llenar la persona encargada de diligenciar estos formularios, porque el formulario está dividido de esa forma. ¿Cuánto tiene de participación y cuánto tiene de beneficios económicos? En ese sentido, pasamos primero por una estructura muy sencilla, pero ¿qué pasa cuando volvemos más compleja la estructura? Entonces, cuando volvemos compleja la estructura y digamos que en esta sociedad colombiana 2 hay un accionista adicional que tiene una golden share o una acción privilegiada y que tiene una mayor participación, en este sentido, pues tendremos igualmente que reportarlo. Y no por el hecho de que tenga una participación mayor, puede que nosotros con Steffi tengamos una participación de el 49% cada uno y esta persona tenga el 2%, pero tenga derechos económicos mucho más altos, tenga beneficios mucho más altos, que nos den cuenta de que tiene una participación que supera el 5%. Y en ese sentido, pues será deber de la persona encargada en su momento reportarlo tanto en la Sociedad Colombiana 1 como en la Sociedad Colombiana 2. Asimismo, como les mencionábamos previamente, hay eventos en los cuales, si bien las personas naturales no cumplen con ese criterio de tener el 5% de participación o 5% de beneficios o más, pues en esos casos debemos incluso adentrarnos un poco más. Hay que no tragar entero, diciéndolo coloquialmente, sino evaluar internamente desde la compañía cuáles son efectivamente esos derechos de participación y los derechos económicos o derechos políticos o el control individual o conjunto. Y en ese sentido, determinar para un caso u otro si realmente no debemos reportarlos o si debemos reportarlos. Y en estas estructuras también nos surgen otras preguntas que me gustaría también compartir con Steffi y es, para los casos en que una sociedad colombiana uno como persona jurídica tiene que determinar sus beneficiarios finales y vemos que tiene unas reglas específicas. En ese sentido, las que ya tratamos del 5% más o de el control directo e indirecto o la residual de el representante legal. ¿Qué pasa si se logra determinar que una parte o una participación la tiene una estructura sin personería jurídica? Me gustaría que nos dieras tu opinión en ese aspecto, Steffi. Cuando tenemos un beneficiario, o más bien, cuando haciendo ese estudio de debida diligencia tenemos un beneficiario que en principio es una entidad sin personería jurídica, lo que deberíamos hacer es transparentar esa entidad sin personería jurídica aplicándole los criterios de esta y ahí sí podemos llegar a los beneficiarios, personas naturales finales de ese movimiento de transparencia que se realiza.
En todos los eventos debemos es aplicar las reglas o el criterio de determinación de la entidad a la cual tengo que transparentar siempre. Quiere decir esto, a la inversa, que supongamos que es la entidad sin personería jurídica y esta a su vez el dueño es una sociedad colombiana, utilicemos la misma sociedad colombiana 2, acá tenemos que aplicar son los criterios de persona jurídica o más bien con personería jurídica. Entonces acá justamente se ven estos ejemplos en el lado, ustedes verían el lado izquierdo. Igualmente tenemos una sociedad 1 o más bien una unión temporal que hemos denominado unión, cuyo único, bueno, pues en principio cuyo miembro para determinar beneficiarios finales es Sociedad Colombiana 1 y ahí encontramos quiénes son los beneficiarios finales. En este caso, quien terminaría reportando unión temporal, unión, sería a Leonardo porque tiene más del 96% y supongamos que esa Sociedad Colombiana 1 tiene el 90% de toda la estructura, entonces hay que hacer esa proporción al final de con cuánto porcentaje termino reportando a Leonardo en este caso. Lo mismo o un caso muy similar sucede en el evento 2. Si se dan cuenta es un patrimonio autónomo en el cual se tiene un constituyente y se tiene un fideicomisario. En principio, como lo mencionamos dentro de los criterios, constituyentes, fideicomisarios o beneficiarios, no es que se reporte uno y el resto no. En principio, lo que me indica la norma es que debo reportarlos a todos. Igualmente, debo hacer ese estudio de transparencia en cada una de las entidades para determinar a quiénes reportaría y a quiénes no. Por ejemplo, en este caso, en principio no se reportaría a la mujer del 4%, ni tampoco a Andrés. Pero dependiendo de los porcentajes, también podríamos determinar que, por ejemplo, Julián no estaría sujeto a reporte dentro del patrimonio autónomo. De acuerdo, Steffi. Entonces, en principio podríamos resumir y poner de presente con una gran relevancia este tema, sobre todo desde la perspectiva de las estructuras sin personería jurídica, porque estas son las que tienen los criterios más amplios. En definitiva, cuando lo vemos, ya sea teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar del fiduciante, del fideicomisario, del fiduciario, ya sea también del comité fiduciario muchas veces, incluso cuando nos vamos al final de la redacción normativa nos dice que cualquier persona natural que en sí tenga control final o efectivo, ya sea en activos, en beneficios, en utilidades. En ese sentido, podemos prácticamente que resolver que en el caso de las estructuras sin personería jurídica hay que reportarlos a todos independientemente de que tengan el 5% más. Así tengan un 0.11%, 0.0001%, habría que reportar a esas personas jurídicas que hacen parte e incluso se ven en muchos casos, imaginémonos un fondo de pensiones que tenga participación en una sociedad. En ese sentido, la sociedad tiene una tarea bastante grande en el sentido de que cuando vaya a la estructura sin personería jurídica, tener toda esa información que parte, como volvemos otra vez al deber de debida diligencia, y en ese sentido determinar todos los beneficiarios finales de un fondo de pensiones, que pues en este caso pueden ser incluso millones de personas que haya que reportar en su momento. En ese sentido, pues es una labor bastante grande de los asesores o de la persona encargada de presentar el formulario, de hacer un estudio acucioso en este tema, porque incluso podemos enfrentarnos a sanciones en el momento en el que la DIAN entre a discutir estos reportes y entre a verificar efectivamente si se está cumpliendo a cabalidad con el reporte de una manera correcta y atendiendo a ese deber de debida diligencia que debe estar soportado por todos los documentos y que en cierto sentido, perdón, cobra más relevancia desde la perspectiva colombiana,
porque cuando nos vamos hacia el exterior, puede que las regulaciones internacionales no nos permitan llegar hasta ese beneficiario final, pero atendiendo a ese deber de debida diligencia y em, resolviendo todos estos inconvenientes y pasando por todos los procedimientos, si logro resolver que no me pueden entregar la información, pues simplemente reportaría a la persona que tenga el mayor control. Pero en el caso de las regulaciones en materia de sociedades y estructuras sin personería jurídica nacionales, creo que es bastante más compleja esta situación porque a la final están reguladas por esta misma normativa. Esta última estructura que queríamos presentarles es ya a nivel internacional. Si se dan cuenta, hay país A, B, C, D y E. Y es justamente las estructuras que quería evitar tanto la GAFI como OCDE, G20, todas estas instituciones a nivel internacional en las cuales buscan la transparencia, evitan o quieren evitar la evasión y todos estos temas de corrupción. Entonces, la resolución también trae unas condiciones específicas para cuando el accionista es nominal y cuando las acciones son al portador. Muy someramente, accionista nominal es aquel accionista que literal actúa por cuenta y orden, aparece como accionista, pero la realidad es que el accionista es, en este caso, el señor Smith, y las acciones al portador son acciones que la realidad es que a nivel internacional ya muy poco existen. Son muy poquitas las jurisdicciones que todavía la tienen, porque de nuevo esto es casi que una lucha a nivel internacional para lograr temas de transparencia, evitar lavado de activos y demás, en los cuales se emitían acciones casi que como títulos, como cheques. El portador del cheque, el portador de ese título, era el portador de la estructura. Hace mención a estos y también da un tratamiento específico. De nuevo, la idea es poder llegar siempre al señor Smith, independientemente de todas las capas de países e independientemente de todas las herramientas jurídicas que se puedan implementar para ocultar. Ahora, el punto de sanciones, que es como siempre, el rejo, lo que termina haciendo que se cumplan las obligaciones. Y esta obligación en particular no tiene una sola sanción. Como les comenté al comienzo, esta obligación en particular puede llegar a tener incluso hasta 5 sanciones diferentes. Entonces, hay que prestarle mucha atención y de nuevo, el tema de la debida diligencia es fundamental. Entonces, la primera sanción es todo lo que tiene que ver con las actualizaciones. Se indica que el primer día de enero, abril, julio y octubre, si llegasen a ocurrir cambios, se tiene dentro de los 30 días siguientes, a partir de ese momento, primer día de enero, abril, julio y octubre, que realizar la actualización. Pasado este tiempo, voy a tener una sanción de una VT por día de retraso. Inicialmente 42.412 pesos no suena mal. El problema es cuando esto lo multiplicamos por 1.000, por 10.000 y así sucesivamente. La segunda sanción a la cual se puede estar sometido, y esto es algo discutible, porque en principio uno diría, pues la sanción es por no inscribirse en el RUT. La sanción no es por no realizar actualizaciones en el RUT. Y la sanción por no inscribirse en el RUT puede dar clausura de establecimiento de comercio, o en el caso que no se tenga establecimiento de comercio, la sustituta de esto sería una UVT por día para quien no tenga establecimiento de comercio. De nuevo, esta, pues la aplicabilidad puede que no sea tan exacta como por ejemplo la primera que vimos, pero la DIAN en ya 3 conceptos lo ha mencionado y es porque ellos indican
y así está en el estatuto tributario, en el 631-6 y 631, que el RUP, Registro Único de Beneficiarios, hace parte integral del RUT y por lo tanto indican todo lo que se le pueda aplicar a sanciones en el RUT serían aplicables igualmente al RUP. Y otra sanción que correspondería a informar por datos falsos, incompletos o equivocados. Esto ya no va a ser por día, sino literal voy a tener una sanción de 100 VTs que corresponde a 4.221.000. El tema es empezar a cuestionarse si tengo información falsa e incompleta en diferentes puntos, si podrían imponerme una sanción por cada uno de esos puntos de forma independiente. Entonces, ahí también hay otra discusión. La cuarta sanción que podría ser aplicable es la sanción en la cual hay errores en la debida diligencia. Y esto es información o más bien me aplica la sanción de información exógena, que es cuando no se suministra en forma errónea o se suministra en forma extemporánea. Que esto fue uno de los beneficios que trae la reforma tributaria del 2022, que me disminuye los porcentajes sobre los cuales se liquidaban las sanciones. Antes estos eran 5, 4 y 3, ahora lo más alto es 1%. Pero en este caso en particular, que yo no tengo un valor específico, sino es una información que no tiene cuantía, lo que debo hacer es aplicar una sanción de 0.5 VTs, es decir, media VT, por cada dato no suministrado o incorrecto y tiene un monto máximo de 318 millones de pesos, que son 7.500 VTs aproximadamente. Esto sería con el valor actual. Y adicionalmente a eso, la resolución y las modificaciones que se han hecho en las resoluciones lo dicen de forma expresa. Esto también implica sanciones penales y civiles. Entonces, también nos tocaría entrar a analizar en cada uno de los casos, pero en principio el delito o el tipo penal que aplicaría sería falsedad documental. Y aquí también hay una serie de preguntas adicionales y es si puedo llegar a identificarlo como una falsedad ideológica o como una falsedad material. Todo esto depende también de cómo se dé la discusión a nivel jurídico desde el mundo penal, de cómo aplicar una sanción penal por esta falsedad en, en proveer información errada. Hay un punto acá importante y es que si solamente nos aplicaría el tipo de falsedad documental, es importante tener en cuenta que acá sí se necesita el dolo, es decir, sí se necesita la intención de quien está entregando la información de cometer esa falsedad, de cometer ese acto. Entonces también sería importante ver cómo lo vaya a manejar el ente acusador, esa teoría de el dolo en entregar la información, por ejemplo, que haya sido un error tipográfico o que haya tenido algún error en culpa. Entonces, todo esto va a entrar a ser objeto de bastante análisis desde el mundo penal. Estas son las 5 sanciones a las cuales podrían estar sujetos. Fíjense que cada una de ellas es de forma independiente y por lo tanto hay que cuidarse en cada uno de los diferentes hechos sancionables que se puedan cometer. Entonces, ya con este último, esta última sección en la cual hablábamos de las sanciones, damos por terminado nuestro webinar. Esperamos que haya sido de total provecho para ustedes, que haya sido bastante claro. Igual esto, muchas de las respuestas no están actualmente y justamente hay que tener en cuenta cómo se va desarrollando desde el punto de vista jurídico algunas de las calificaciones, pero
en definitiva es una obligación a la cual hay que prestarle mucha atención y no corresponde solamente a una obligación tributaria. De nuevo, si bien está a nivel de administración por parte de la DIAN, esto tiene un trasfondo mucho mayor de lo que inicialmente se tenía pensado. Entonces, de nuevo, les agradezco por el tiempo, por la disposición y quedamos muy atentos a sus comentarios.